posesorios, este tema de los posesorios que ya vimos la clase anterior, se dieron cuenta que es un procedimiento sencillo, ¿no? Más que todo, el tema está en lo que tenemos que probar, que por ejemplo, en el caso del interdicto de amparo, tenemos que probar la posesión legítima por más de un año y las perturbaciones. En el caso del restitutorio, tenemos que probar la posesión ultraanual, y que el despojo haya sido en menos de un tiempo de un año, que no haya pasado un año desde el despojo. ¿Okay? Esos elementos nosotros generalmente los tenemos que probar con prueba de testigos, que es la prueba por excelencia para probar hechos históricos. ¿Okay? Una inspección judicial es siempre muy útil porque las inspecciones judiciales le permiten en el sitio verificar al juez si existe un despojo, si existe una posesión, algunos elementos que le permitan analizar de mayor manera o ver de mejor manera la situación que se está planteando, ¿verdad? En el caso de los interdictos posesorios, decíamos, bueno, presentamos la solicitud con los recaudos, el tribunal no te la va a admitir inmediatamente, sino que va a evacuar una etapa sumaria. En esa etapa sumaria va a investigar, lo aprovecho, acerca de estos requisitos que debe tener el interdicto, y si el tribunal considera que es procedente, admite, no ordena la citación, como generalmente sabemos en el procedimiento ordinario, sí creo que decreta una medida, porque es que el objetivo del procedimiento interdictal es el decreto de medidas. No puede haber procedimiento interdictal sin medida. ¿Okay? Es lo que ejerce la presión. Sí, es la naturaleza del cautelar. Su objetivo es conseguir una medida cautelar para restablecer la posesión, para asegurar la posesión. No puede haber interdicto sin medidas, ¿sabes? Y estas medidas no son medidas dictadas vía causalidad como las que establece el artículo 585, sino que son medidas de resguardo de la posesión y no, por lo tanto no tienen oposición, no tienen la oposición del 602. ¿Se acuerdan del 602? Que es el procedimiento de oposición a las medidas. Eso no hay en el procedimiento interdictal. ¿Qué hay en el procedimiento interdictal? Que se decreta la medida, se ejecuta la medida, y ejecutada la medida, sea la de restitución, sea la de secuestro, sea la de amparo, se ordena la citación del querellado o de los querellados. Y citados los querellados, el procedimiento se abre a pruebas. Fíjense que no se abre para contestación, como nosotros vemos, estamos acostumbrados a ver en el procedimiento ordinario, sino que se abre una articulación probatoria, que es una articulación probatoria para promover y para evacuar pruebas. Entonces, desde el día 1 estamos promoviendo pruebas, y al día 2 y 3 podemos estar evacuando, pero hasta el día 10 podemos estar promoviendo pruebas y obviamente que podemos estar evacuando, ¿sí? Este procedimiento no tiene informes, pero tiene alegatos, 3 días de alegatos, que vienen siendo la oportunidad que tiene el querellado para defenderse a fondo de lo que se ha presentado en su contra, ¿sí? Y para el querellante, como quien dice, hacer sus especies de informes o conclusiones sobre el procedimiento, ¿ok? Y después la sentencia, se dicta sentencia, ¿sí? Eso es los procedimientos posesorios, los interdictos posesorios. Ahora, los interdictos prohibitivos son aún más sencillos, porque en verdad, ¿qué es lo que va el tribunal a verificar? El tribunal va a verificar si hay un temor de daño, sea por una obra nueva o por una obra vieja, ¿ok? ¿Qué tenemos que acompañar a la solicitud? Y nos lo dice el artículo 713. Dice, en los casos previstos en el artículo 785 del Código Civil, que si mal no me equivoco creo que es el interdicto de obra vieja, estamos leyendo el 713. Ajá. Obra nueva. Dice el 713, en los casos del artículo 785 del Código Civil, vamos al 785, quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez de obra nueva, al juez la obra nueva, con tal de que no esté terminada y que no haya transcurrido un año desde su principio. El juez, previo conocimiento sumario del hecho y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones oportunas. En el primer caso, para asegurar el resarcimiento del daño producido por la suspensión de la obra, si la oposición a su continuación resultara infundada por la sentencia definitiva,
Y en el segundo caso, para la demolición o reducción de la obra y para el resarcimiento de los daños que puedan sobrevenir al denunciante si éste obtiene una sentencia definitiva favorable, no obstante el permiso de continuar la obra. Fíjense que entonces nos estamos refiriendo a una obra nueva. Cuando decimos una obra nueva no tiene que tener más de un año de haberse iniciado. ¿Ok? Hemos visto crisis país que se han emprendido obras de construcción y las obras de construcción han tardado 5, 6, 10 años. Bueno, frente a mi edificio hay una obra que tiene como 15 años, un centro comercial que lo tiene como 15 años haciéndolo. Y pudiéramos considerar que es una obra nueva porque todavía no está terminada. Termina un año, 2 años, quién sabe cuánto tiempo termine, pero ya ella no califica dentro de las previstas en el 785 porque tiene más de un año de haber iniciado su construcción. ¿Me explico con esto? ¿Sí? Ok. En ese caso nos dice el 713 del Código de Procedimiento Civil, el creyente hará la denuncia ante el juez competente. ¿Cuál es el juez competente? Y aquí viene un punto importante. El juez competente nos dice el 712 que será el juez competente para conocer de los intereses prohibitivos, el juez de distrito o departamento del lugar donde esté situada la cosa cuya protección procesoria se solicita, a menos que hubiese en la localidad un tribunal de primera instancia, en cuyo caso corresponderá a este el conocimiento de la sociedad. Ok, ajá, miren, esto es eso. Ajá, entonces nos dice que en dado caso entonces será el juez de primera instancia. Jueces de distrito ya no existen, ¿sí? Lo que existen son jueces de municipio, ¿ok? Puede ser entonces que nos encontremos que tenemos, por ejemplo, la localidad de Valera. Una obra emprendida en Valera tiene jueces de primera instancia y jueces de municipio en la misma localidad. Entonces, en ese caso, vamos al juez de primera instancia. Como en Trujillo, que allá está. En Trujillo también tenemos municipio y primera instancia. Pero, por ejemplo, San Rafael de Carvajal aplica lo mismo porque son los mismos tribunales municipios. San Rafael de Carvajal, Motatán y Escutia aplica lo mismo porque tiene municipio y primera instancia. Pero, por ejemplo, Urdaneta tiene juez de municipio y el juez de primera instancia está en la localidad de Valera o de Trujillo. Entonces, ¿a dónde vamos en Urdaneta? Al juez de municipio. ¿Me explico con esto? Sí, es como que lo más cercano. El juez que esté más cercano a la obra. Sí, el juez que esté más cercano a la obra. Si es de primera instancia, mejor. Si no hay de primera instancia, un juez de municipio. ¿Ok? Ajá, volvemos al 703. En los casos previstos en el 785, hará la denuncia ante el juez competente expresando el perjuicio que teme, la descripción de las circunstancias de hecho tenentes al caso y producirá junto con su querella el título que invoca para solicitar la protección posesoria. Fíjense en ese punto, ¿no? El título que invoca. Nosotros con los interdictos posesorios nunca hablamos de título. ¿Por qué? A ver. Porque la posesión no tiene título. La posesión es una situación de hecho. Siendo una situación de hecho no hay título. De hecho, la prueba fundamental idónea es los testigos. Que usted puede colorear la posesión con un título de propiedad, como una adjudicación INDI, como una adjudicación de cualquier organismo del Estado, con factura, título supletorio. Con todos esos documentos colorean la posesión, no prueban la posesión. Ojo con esto, no se prueba la posesión con documentos, pero colorean la posesión. Y si son bastantes, abundantes, pues sí, pueden efectivamente evidenciar una posesión. ¿Me siguen con esto? Sí, se hace más fácil. Pero nosotros la posesión, en principio, no la probamos con título. Aquí sí nos está pidiendo un título. Entonces, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? ¿Nos está pidiendo propiedad? No, tampoco nos está pidiendo propiedad. Pero sí nos está pidiendo una situación de derecho probada, evidente, ¿sí? Como por ejemplo un contrato de arrendamiento, como por ejemplo un contrato de comodato, como por ejemplo una adjudicación del Estado, del INTI, de algún organismo del Estado, Ministerio de la Vivienda, ¿ok? Puede efectivamente presentarse un documento de propiedad, ¿ok? Que será un título suficiente. Pero imaginémonos, fíjense, además la diversidad de bienes que pueden ser protegidos, porque no nos dice el 785 que vamos
a recapitular aquí un momentico y me disculpas que te tengo secuestrado tu código, pero yo ni me lo cargo en el teléfono. Ok, nos dice que tenga temor de que una obra nueva emprendida por otro sea el suelo ajeno, cause un perjuicio a un inmueble, a un derecho real, por ejemplo, el usufructo, la servidumbre, el uso, ¿ok? O a otro objeto poseído por él. Por ejemplo, porque estemos, imaginémonos, no es solamente un inmueble, puede ser que, por ejemplo, yo tenga un vehículo estacionado en un lugar, ¿sí? Un vehículo estacionado en un lugar y están construyendo una obra y caen, por ejemplo, constantemente bloques encima de la obra, cerca del vehículo. Tengo temor de que se me ocasionen daños. Entonces, ¿qué voy a venir? Me voy a venir con el título de propiedad del vehículo. No está, fíjense, no es un inmueble, no es solamente cualquier otro derecho real, puede ser incluso bienes muebles. Es más, he estado leyendo jurisprudencia americana que en materia de derecho intelectual se usan los interdictos prohibitivos para paralizar cuando se pretende registrar una obra de una autoría de alguien para en perjuicio de un verdadero autor o de alguien que sea el verdadero autor, ¿sí? Antes de que sea registrada se intenta un interdicto prohibitivo. Y yo digo, bueno, sí, efectivamente es un derecho real que tú tienes sobre la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Intentas un procedimiento, claro, allá en Estados Unidos intentas un procedimiento administrativo en el que tú consignas pruebas de la creación intelectual anterior y, si es posible, el registro de la misma, intentas un interdicto. No intentas demanda de daños si ya tienes registrada la obra y está haciendo, tú intentas más bien una demanda, pero si no la tienes registrada, tú buscas la manera de probar de que se pare. Eso para parar la constitución de ese derecho de autor, ¿sí? Entonces, fíjense la diversidad de derechos hoy día cuando nos vemos enmarcados en esta tecnología. Ya sabemos que, por ejemplo, una cuenta de Instagram es un activo, ¿sí? Y es un activo valioso. Si tiene no sé cuántos seguidores, si tiene no sé cuántas interacciones, no sé cuántas publicaciones, es un activo valioso. Entonces, pudiéramos llegar a encontrarnos una situación en la que se vea afectado un activo de estos digitales, ¿verdad? ¿Cómo probamos la propiedad? Bueno, a través de los documentos que nos da Meta, cuando nosotros quedamos la información, correo, todo eso. Sí. Entonces, bueno, en ese caso pudiéramos tal vez estar hablando de una diversidad de situaciones. Bueno, no sé si ustedes ya están montando el trabajo de grado, sí, ya están listas, todo. Así dice uno. Yo le iba a decir que ese era un buen título para el trabajo de grado. Es que suena bien. La protección de las cuentas de Instagram como activos intangibles. Me parece que están generando, bueno, es más. Es que nosotros no nos dieron chance ni hasta de TikTok, o sea, si hablamos por lo menos de las donaciones que se reciben más directamente por ahí. Sí, no es. Es más, en estos días vi un juicio que se está discutiendo la propiedad de una cuenta de Instagram en una partición de bienes en una comunidad conyugal. Una pareja de influencers. Ay, ¿quién será Kylie Jenner? Pero pudiera ser. No recuerdo quiénes son, porque yo no soy muy seguidora así de influencers de las redes. Pero de aquí que no influyen nada. Es que, mira, de verdad, no recuerdo quiénes son. ¿Cómo es posible que esta gente haya tanto Hicieron dinero? una cuenta de Instagram, su cuenta de YouTube, todo, las redes sociales, y ahora se están separando. ¿A quién le queda la cuenta de Instagram? Claro. Es valiosa, las cuentas pues, de las redes, es valiosísima la cuenta, ¿sabes? Por las colaboraciones con marcas y todo eso. ¿No? Colaboraciones con marcas, con otras personas, todo eso, y se está discutiendo la partición. Imagínense usted, bueno, yo pienso que uno tendrá que pagarle al otro el valor de esa cuenta. Claro, no, porque si Pues es va a ir facturando. no, y también es porque, exacto, es un generador de, ¿no? Entonces puede hablarse como si fuese un negocio, básicamente. Entonces la cuestión como que, bueno, si esto se te genera tanto, son más bienes para mí con el valor de. Correcto. Ay, es que es complicado. Bueno, pero ok, de verdad. pero entonces, volvemos al 713, ¿verdad? Y nos dice a nosotros, la descripción de las circunstancias de hecho atenentes al caso y procederá junto con su querella el título que invoca para solicitar la protección posesoria. El juez, en el menor tiempo posible, examinará cuidadosamente si se han llenado dichos extremos.
se trasladará al lugar indicado en la querella y asistido por un profesional experto. Fíjense que esto es demasiado fundamental. No te dice aquí que podrá nombrar un práctico, que podrá nombrar un experto, no te dice que asistido de un profesional debe el juez ir acompañado por un profesional. Resolverá sin audiencia de la otra parte sobre la prohibición de continuar la obra nueva o de permitirla. ¿Sí? ¿Cuál ha sido mi experiencia en estos casos? El tribunal se traslada con un ingeniero, generalmente si se trata de construcciones de obras, se traslada con un ingeniero, con alguna persona, un arquitecto, alguien que sea conocedor del área, y le dice, bueno, ¿qué daño se puede producir? ¿Qué temor? ¿Qué debo hacer? ¿La paralizo o la continúo? ¿Sí? Acá en los edificios de las Acacias, por la Bolivariana, ustedes, bueno, son más o menos manzanos, pero la amiga tal vez se acordará cuando esos edificios se empezaron a construir. Hubo una época en la que estaba despejada, más despejada la Bolivariana, ¿verdad? Y había uno y la vista era espectacular, ¿sí? Porque esa vista estaba toda completamente despejada. Se levantaron el resto de los edificios, bloquearon aire, bloquearon completamente la visibilidad, y uno de esos edificios intentó un interdicto de obra nueva contra la constructora. La constructora tuvo que indemnizarla por una X cantidad de dinero, ¿verdad? Ellos recibieron la indemnización porque era, o bueno, irse a juicio, que no sé qué más y todo. Ellos recibieron la indemnización y dejaron el pleito hasta ahí. Y efectivamente el edificio se terminó de construir y le tapó completamente el aire y parte de la visibilidad. Eso pasó en la Bolivariana. Y ese fue el fundamento de la demanda. Claro, que se temía el daño de que iba a ocurrir cuando se levantara ese edificio, no iba a entrar luz. Y aire, las corrientes de aire, todo, porque las ventanas las hacen sabiendo que puede haber circulación. Si le ponen ahí pared cerca, no va a haber la circulación. Correcto. Ok, ¿qué dice el 714? Si el juez prohibiere la continuación de la obra nueva, total o parcialmente, dictará las medidas que considere necesarias para hacer efectiva el decreto y exigirá las garantías oportunas al querellante conforme al artículo 785. En ese mismo acto, él le consulta todo eso al juez, al experto. ¿Qué necesito para asegurar, si yo prohíbo la obra, cuánto se necesita para indemnizar por daños y perjuicios por la paralización de la obra o por la continuación de la obra? En ambos casos, él pide una garantía, ¿sí? Le pide una garantía al querellante o le pide una garantía al querellado, ¿verdad? Okay. En este caso le pide al querellante, conforme al 785, para asegurar al querellado el resarcimiento del daño que la suspensión de la obra le pueda producir y que resulten demostrados en el procedimiento ordinario que se refiere al 716. ¿Qué hace el tribunal con ese dinero? No es que se lo entrega directamente a la otra parte, salud, sino que los reserva. Los reserva en espera de una acción de daños y perjuicios que tiene la parte que pueda resultar perjudicada. ¿Ves? De la resolución del juez prohibiendo la continuación de la obra se oirá apelación al querellado en un solo efecto, y de la resolución que permite la continuación se oirá apelación al querellante en ambos efectos. ¿Ok? ¿Qué nos dice el 715? Nos dice, prohibida la continuación de la obra total o parcialmente, el querellado puede pedir al tribunal que autorice para continuarla. En este caso, el juez mandará a practicar una experticia. A costa del querellado y con el dictamen favorable de estos expertos puede autorizarse la continuación de la obra previo al cumplimiento de las recomendaciones y medidas de seguridad que hayan indicado los expertos, las cuales determinará el tribunal circunstancial y explícitamente en el auto respectivo. ¿Sí? Fíjense qué pasó aquí. Se prohibió la continuación de la obra total y el querellado se encontró que tengo la obra paralizada. ¿Qué hago? Puedo pedir al tribunal que lo autorice a continuar y el tribunal ordena una experticia, determina cuánto pueden ser los daños y le fija una cuantía, una caución al querellado. Y entonces es el querellado el que se cauciona para que la obra pueda continuar, y esa garantía que puede dar el querellado se guarda para los posibles daños que el querellante pueda sufrir. Porque en ambos casos, sea el querellante o sea el querellado, alguien puede sufrir daños. ¿Sí? El querellante por el que está teniendo y por eso demanda, y el querellado por la paralización de la obra. ¿Ok? El que desee, el que efectivamente constituye una garantía de las que ordena el juez,
puede permitirse que continúe la obra o puede simplemente paralizarse completamente la obra. Pero el que salga, como quien dice, victorioso en este juicio interdictal, debe garantizar los daños al otro. ¿Por qué? Porque el juicio termina aquí. El juicio termina con la paralización de la obra o con la continuación de la obra. Los daños se reclaman en un juicio aparte. ¿Me siguen aquí con esto? Una vez se materializa. Una vez se materializa. Dice, bueno, fíjense que... este fue lo que leí. El 716 nos dice, en lo sucesivo, que es lo que les estoy diciendo, toda reclamación entre las partes se ventilará por el procedimiento ordinario. La demanda deberá proponerse dentro del año siguiente a la terminación de la obra nueva o dentro del año siguiente al decreto que hubiera ordenado la suspensión total o parcial de la obra. Porque ahí es donde se determina si existió o no. Consumada la caducidad, quedarán extinguidas las garantías constituidas en el interdicto. Por eso es que les digo que los interdictos, cualquiera que ellos sean, prohibitivos o posesorios, tienen por objeto una medida cautelar. Son de naturaleza cautelar, ¿sí? En el interdicto posesorio, la cautela es proteger la posesión. En el interdicto prohibitivo, la cautela es evitar un daño, ¿sí? Y la cautela se da prohibiendo la obra o continuando la obra previa caución. ¿Ok? Y en ambos casos se presta una caución, sea para continuar o sea para prohibirla, y esa caución se guarda durante un año. Esa garantía se guarda durante un año. ¿Para qué? Para que en el año se demanden los daños y se cobre de ahí. ¿Okay? ¿Qué puede pasar si no pasó el año y todavía no ha terminado el juicio de daños? Que pasa mucho, las garantías se liberan, pero usted tiene un antecedente ahí generado cuando usted demande los daños de que usted intentó la demanda porque había una caución, porque se había paralizado una obra y se producieron los daños. Entonces, bueno, ¿qué tendrás que pedir? Tendrás que pedir otras medidas preventivas, pedir un embargo, pedir un secuestro, pedir una prohibición de la Generalidad antes de que la persona sea insolvente con ese dinero que va a ser liberado. ¿Me explico con esto? ¿Sí? ¿Qué pasó en el caso de los edificios de aquí de las Acacias? Pasó que se paralizó la obra, se prestó la garantía y las partes transaron en retirar esa garantía que le quedara al edificio que iba a ser perjudicado para que la otra continuara la obra. Entonces ellos no demandaron los daños, sino que ellos prefirieron quedarse con la caución, porque sabían que iban en definitiva a llegar a una demanda de daño. Los daños estaban ahí evidentes. ¿Sí? Okay. Y en el caso en el que lo que pasa es que en Mérida hay un lugar por las Américas, en toda la avenida, que estaba construyendo unos edificios, pero hubo como unas trampas, es lo que escuché, eso fue hace como 6 años, y los edificios quedaron construidos pero nadie los habitó, porque hubo falsificación, no sé, y resulta que un topógrafo y un ingeniero investigaron y el suelo donde ellos construyeron los edificios era prácticamente movedizo. Entonces, al final, esos edificios quedaron construidos, pero nadie quiso comprar ahí por eso, porque fue como que eran muy reconocidos y que eso, si lo habitaban con el paso de los años, pues se iban a terminar derrumbando. Y ahí están prácticamente abandonados. Hay que tirar y poner otra cosa. No poner nada porque está nada. Bueno, ¿quiénes son los más perjudicados? Los propietarios, los constructores, no, los de los alrededores no necesariamente, porque el terreno movedizo es ese que está... O sea, la cuestión es que no puede habitarlo gente porque... No puede ser habitado, el riesgo. Pero cuando se empiecen a derrumbar, imagínate que... No, pero se van a empezar a derrumbar. O sea, si por lo menos hubiera gente habitando, ¿no? No sé, porque te voy a decir una cosa, si con todo el peso que pueda tener una construcción no se han derrumbado, En realidad. Ya tiene años, puede haber sido tal vez hasta una campaña mediática en contra del constructor, Sí. son tantas cosas que a veces pasan. que se ven. Sí, aquí pasaba con un edificio, no lo voy a decir porque va a quedar en YouTube, pero pasa con un conjunto de edificios que son bonitos, que están en una muy buena zona, que los apartamentos son muy bonitos, tienen un problema de luz y de aire, de entrada de aire, porque quedaron todos muy pegados los unos de los otros y tienen una fisura. La fisura dicen que es porque está construida encima de un zanjón y que hay inestabilidad del terreno. Yo le comentaba eso a un ingeniero y el ingeniero me dijo, no, ahí hay un problema de la obra.
de la construcción de la obra Pero con no los del materiales, que dice, pero no del terreno. Puede haber sido que tembló muy duro y fracturó el friso de las paredes y por eso tuve la fisura, pero no quiere decir que el edificio se vaya a caer. Y sin embargo la campaña ha sido tan grande que apartamentos alrededor de ese edificio, de esos edificios están alrededor de los $30,000 y ellos están de los 18 para abajo en ese edificio. Incluso los he visto en gris en 2. O sea, que el que sea ingeniero y sepa que no sepa qué, puede aprovechar La ganga, sí. Ha sido una campaña. Ok, ya hablamos entonces de obra nueva. Okay. No nos queda duda de que cuando estamos hablando de un interdicto de obra nueva nos imaginamos una construcción que está en inicio, ¿verdad? Okay. Pero como les decía, el concepto de una obra nueva ya no se puede solamente imaginar a lo físico, porque ahora vivimos en un mundo intangible, ¿okay? En donde estas obras nuevas pudieran ser tal vez una cuenta de Instagram que vaya a generar un perjuicio, o sea, hay tantas cosas que podemos no imaginarnos que le dan la vuelta a todo lo que nosotros nos imaginamos en el mundo pudiera físico. ser por lo menos también, o sea, hablando de lo que son estos medios intangibles, ejemplo de la construcción de algún tipo de red social o algo así, o sea, que normalmente puede darse eso. Sí. Y digamos que ciertamente por cuestiones, ejemplo, de privacidad, de propiedad intelectual o algo así, choque con el concepto de otra página y sea como que, espera, o sea, tú quieres llevarte mi clientela, no sé qué, lo mismo que pudiera ser un edificio, Con la pero privacidad de los datos. Ajá. El tema de la privacidad de los Sí, datos sí. es increíblemente grave, ¿sabes? Sí. Increíblemente grave. Con este tema de las fotos que uno carga de los chamos en el teléfono, que las tomas del teléfono, no se las pasan a nadie, las tienes en el teléfono. Se te en va la nube nube de de Google fotos. y te lo puede usar cualquier pedófilo. Yo tenía fotos de mi hijo, por ejemplo, un día saliendo de la piscina, que se le movió el traje de bañito y se le veía como el pipicito con la... Y la he borrado como 10 veces del teléfono. Ahí todavía la tienen Y todavía me vuelve a aparecer. Porque hizo copia de seguridad. Porque sí, el teléfono hace la copia de seguridad que yo a veces ni me doy cuenta. Claro. Y ahí vuelve a aparecer la condenada foto. Y al principio cuando salió muy cómico, yo la borré del teléfono. Y después cuando a los días veo, la vuelvo otra vez a encontrar. No puede ser, la he borrado como 3 veces. ya no da risa la tercera vez. Sí, no, ya me da como arrecherita. Ajá, bueno, entonces vamos ahora al interdicto de obra vieja. En el interdicto de obra vieja todavía nos vuela más la mente, muchachas. Muchísimo más la mente. ¿Por qué? Lean, el 717 nos dice, en los casos del 786, vamos al 786. Dice, quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquier otro objeto, fíjense, cualquier otro objeto, amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho a denunciarlo al juez y de obtener según las circunstancias que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro o que se intime al interesado la obligación de dar caución por los daños posibles. Fíjense la variedad de objetos Sí, del aquí temor. sí entra todo. Sí, prácticamente. cualquier situación. o cualquier otro objeto. O cualquier otro objeto. Les digo, por ejemplo, yo se los comentaba creo que en la clase anterior, cuando estábamos ahí por el chat, un vehículo viejo. Pasó en mi urbanización donde vive mi mamá, que a un señor que tenía una gandola se le ocurrió dejar, no me acuerdo si era el chuto o era no sé si era el chuto o era la plataforma, pero la dejó porque se le dañó, no sé qué más, la dejó parada en un lugar y se espicharon los cauchos, se dañaron, le cayó óxido, o sea, ese camión tenía parado de como 10 años. 10 años. Hubo una vaguada acá en Trujillo y hubo un desplazamiento de tierra muchísima porque no había conetas en esa urbanización y el camión quedó tapiado. Pero el problema del camión que estaba tapiado no era solamente el camión, era que no había paso. Porque quedó tan tapiado de tierra que no se podía mover y no podían los vehículos que íbamos a mover, camiones, gandolas con las que íbamos a reparar la vía, no podían pasar porque él estaba atravesado ahí. Estuvimos a punto de demandarlo por interdicto de obra vieja porque nos impedía el paso. Claro. Y entonces fue, mire, usted tiene que mover, tiene que sacar todo ese terreno de ahí, tiene que hacerlo usted porque el vehículo lo tiene usted parado ahí. Entonces, no, que tiene que hacerlo usted. Bueno, nos está ocasionando daño porque no hay paso, no sé qué más, no pasan los camiones justo ahí en el lugar donde usted está porque está todo tapiado de tierra y el camión está atravesado.
estuvimos a punto de mandarlo por un interdicto de obra vieja, porque el camión no nos dejaba acceder a la urbanización para poder... Así tiene mi hermana, pero yo no sé si es un interdicto prohibitivo o de posesión, porque ella tiene un apartamento en Mérida. Son 3 edificios residencias del parque, se llama. 3 edificios donde debería existir una sola junta administrativa de condominio. Pero el edificio de mi hermana agarró, ellos se unían por el estacionamiento de los 3 edificios. El edificio de mi hermana, que es el A, hizo un muro y se dividió de los otros 2 edificios. Resulta que hay un propietario de un apartamento del segundo edificio que su estacionamiento está en el ala. le corresponde ahí. Y no le dejaron ni siquiera puerta. Él está demandando, él quiere una medida para secuestrar y que nadie pueda acceder al estacionamiento porque él no puede. Porque quieren que él salga por toda la calle y no, es un peligro, lo están despojando. ¿Verdad que sí? Sí. Y eso lo vimos la clase pasada. Sí, Y yo le dije, pero me está diciendo que yo lo estoy viendo en clase. Es un interdicto de poco. De despojo, ¿verdad? Correcto. Bueno, y eso tiene 10, 15 años. Sí, O sea, que ya es obra vieja también, por eso yo digo, claro, pero en este caso es un interdicto de despojo, porque porque lo ellos están despojando despojan. de su derecho de ¿Y qué tenemos que tener en particular? llevo 15 años Ajá, y ahorita quiere vender el apartamento que va a vender. y nadie se lo compra porque no tiene acceso al estacionamiento. Ay, pero ¿cómo puede durar 10 La verdad años? que también es una maldad, ¿no? Sí, claro, yo le dije, él demanda y por supuesto que lo va a ganar. Pero y no. tiene que pagar el condominio tuyo. Sí, pero ¿a quién le va a pagar si una dice que es del condominio? Pero eso debería ser una sola junta. Bueno, yo en eso tengo mis reservas. Yo sí creo que en los conjuntos residenciales, Cada quien tenga lo suyo. donde hay varios edificios, cada edificio debe tener su Sí, junta porque ellos no condominio. saben lo que pasa en el otro Sí, edificio, también. realmente. Y ahí en verdad lo único que les vincula son las áreas comunes. Ajá. Y en este caso ya no, porque las áreas comunes están separadas. Ajá. Sí. Pero le quedó el señor ¿Y quién levantó ese muro? ¿Cómo se acompaña? La junta de condominio de ese muro. Pero fíjense de esto Y no le que dejó ni puerta. Carmela, ajá. Carmela plantea, me importa mucho que ustedes vean una diferencia del interdicto posesorio y del interdicto prohibitivo. El interdicto posesorio busca proteger la posesión. Ajá. La posesión. El interdicto prohibitivo, sea de obra nueva, sea de obra vieja, busca evitar un daño. Evitar un daño. Exacto, ¿Sí? sí. Cuando tú buscas evitar el daño no se debe haber producido. Si el daño se produjo, no prospera el interdicto prohibitivo. Usted tiene que ir por una acción de daños y perjuicios. ¿Ok? Ya directamente. Directamente, pero si el daño no se ha producido, si usted tiene temor del daño, sea por una obra nueva, por una obra Prohibitivo. vieja, usted se va por un interdicto prohibitivo, porque ¿qué va a hacer el interdicto prohibitivo? Va a buscar de una vez Que eso vaya resguardar y no llegue y a que no se ocasione el daño. Ajá. Si hay daño, entonces usted vaya después por la vía de la acción de daño, que sería una acción de responsabilidad civil por hecho ilícito. En este caso, ¿me explico con esto? Sí. Sí. Ah, sí, tú sí tenías bien el pensamiento, sí me quedó la clase. Algo estamos haciendo. Sí. ¿No? Ok, entonces, ¿qué es muy importante eso? Que no se haya producido el daño. Si el daño se produjo, no tenemos nada que resguardar. ¿Ok? Entonces, fíjense, en estos casos nos dice el 717, nos dice en los casos del 786 se procederá en la forma prevista en el artículo 713 de este código y el juez resolverá según las circunstancias sobre las medidas conducentes a evitar el peligro o que se intime al querellado la constitución de una garantía suficiente para responder de los daños posibles, de acuerdo a lo pedido por el querellado. El de la resolución del juez, cualquiera que ella sea, se oirá apelación en un solo efecto. En lo sucesivo, toda reclamación entre las partes se ventilará por el procedimiento ordinario. Fíjense qué pasa. Les voy a poner 2 ejemplos de interdictos de obra. Bueno, ya les puse uno ahorita con el tema del camión. Ese fue cierto, fue verídico, ¿verdad? Ok. En Trujillo, ustedes saben las zonas altas de Trujillo cuando uno va hacia el Monumento de la Paz. La gente ahí es una cosa asombrosa que construye casas en un pedacito de terreno con un madre cerro encima, ¿ok? Entonces, bueno, si empiezas a mover un poquito el cerro, se viene. Si llueve un poquito, se viene. Como en Betare. ¿Ah? Como en Betare. Ah, bueno, en Betare, no, incluso en Cumbres de Curumo, en Plaza del Este. ¿Sabes? En esa zona de Cumbres de Curumo todo está construido en un cerro. ¿Sabes? En cerros, en cerros, en cerros. De hecho, la misión vivienda la construcción
construyeron en un cerro que uno nunca se imaginó que ahí iban a hacer un conjunto de edificios. Yo toda la vida que iba para Comunidad Urbano veía eso y siempre me imaginé como inhóspito. No, y eso es increíble, o sea, la forma en la que, ¿sabes? Las escaleras y demás, súper empinados. Bueno, entonces, ¿qué queremos ver? En un lugar así donde tú tienes, por ejemplo, un vecino y el vecino, imaginémoslo, está en la parte de abajo y el vecino quiere ampliar, quiere hacer un cuarto más y quiere socavar un poquito la pared, un poquito que socave la pared, se te cae a ti el inmueble. ¿Me siguen con esto? Sí. Entonces, bueno, yo vi 2 o 3 casos de interdictos de obras viejas porque ahí no podemos hablar de obra nueva, sino que si, por ejemplo, tal vez está construida una casa vieja, tal vez hay una pared que está filtrada, humedecida por la tierra, etcétera, y hay temor de que se derrumbe y ese derrumbe te ocasione daño, genera la necesidad de un interdicto de obra vieja. ¿Qué era lo que generalmente hacía el tribunal? Bueno, llegamos al lugar y hay una pared que está en peligro de demolición, en peligro de, si tiene un nombre, de colapso. Ellas están por colapsar. Entonces se lleva al tribunal un práctico, un experto, porque es igualmente necesario que lleve el experto, y el experto le dice, bueno, ¿qué se necesita para que esto no ocasione daño? Se necesita reforzar la pared con columnas, con Muro vigas, de con contención, gaviones, ellos hacen muros de gaviones. Se necesita, por ejemplo, hubo una ocasión en la que se necesitaba socavar un poco la pared y mover un muro o construir el muro más hacia adentro para evitar que el talud se moviera. Entonces, ¿qué costo tiene esa construcción? Le dicen al práctico, le dicen, bueno, dígame qué costo tiene la construcción de esta pared, la construcción de esta obra, y efectivamente entonces el constructor te dice, bueno, tantos metros de muro de gavión, montar pared, tiene tanto por ciento. Bueno, le dicen, usted tiene este monto y con este monto usted tiene la obligación de construir esta pared o de constituir una garantía a favor del querellante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el querellante es el que se teme que vaya a sufrir los daños, ¿ok? De la decisión que tome el juez en ese caso, que a veces puede ser no hay daños, aquí no hay temores, es infundada la demanda, sin lugar la querella interdictal de obra vieja, o de la decisión que tome el juez en que se ordena la constitución de una garantía por la tal cantidad o la construcción de un muro de tales características, en esa decisión es apelable en un solo efecto. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué en un solo efecto? Se preguntarán ustedes. ¿Ah? Devolutivo. Ajá, en el solo efecto devolutivo. ¿Por qué será en un solo efecto? A ver, ¿qué creen ustedes? Imagínense, el tribunal ordenó aquí construir una pared. El tribunal le constituyó al querellado, le dijo, bueno, esa pared vale $15,000. Construyala o constituya la garantía. Yo querellante tengo el temor de eso, de que eso vaya a producir daño. El querellado no se encuentra conforme con la decisión y apela de la decisión. ¿Por qué es en un solo efecto? ¿Qué les dice la lógica? Por la garantía, ¿por qué?